Recuerda que hoy estamos celebrando los 100 primeros años de la llegada de la radio a nuestro Perú. Yo tengo mi pina aquí que recuerda esta fecha tan importante para todos. Esto es Prueba de Fuego, yo soy Jorge Rodríguez. Vamos a analizar la coyuntura política, el Congreso, pero no podemos también dejar de lado al Ministerio Público. El ingeniero Juan Cheput, ex parlamentario, está con nosotros. Bienvenido, RPP. Buenas noches, Jorge. Felicitaciones por los 100 años. Esta radio icónica lo representa muy bien en lo que se refiere al avance y la importancia que tiene la comunicación a nivel nacional. Muchísimas gracias, ingeniero Cheput. ¿Cómo mirar lo que ocurre en la Fiscalía? Se lo puede calificar de muchas maneras, ¿no? Bochornoso, vergonzoso, no lo sé, pero ¿cómo mirar objetivamente lo que está ocurriendo en el Ministerio Público? Mira, si la miramos como cualquier ciudadano con desconcierto, ¿no? Porque lo peor que le está pasando al país en estos momentos es que no sabemos a quién creerle. Vemos un conjunto de abogados, de políticos, hasta de empresarios que están a favor de uno u otro bando, ¿no? Por llamarlo así, sea Delia Espinosa o Patricia Benavides. Entonces eso ante la ciudadanía genera desconcierto. ¿Y a qué se debe? A que hay una crisis institucional. Yo no entiendo a la presidenta a la fiscal de la Nación, a Delia Espinosa, cuando señala pues el día de ayer que no hay ningún tipo de crisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso es terrible. Quiere negar lo que no se puede negar, lo innegable. Lo que no se puede negar, claro, la forma como se está desarrollando el tema en la Junta de Fiscales, la participación del Parlamento, la propia Junta Nacional de Justicia. Pero el problema de fondo, estimado Jorge, es que acá lo que existe es un desacato, una terrible crisis institucional en el país que nos lleva al desacato. Acá si tú no quieres cumplir con la ley, no la cumples. Y hay un montón de ejemplos que parten de la presidenta de la República cuando no quiere declarar, la presidenta de la República cuando no quiere ir al Congreso, el primer ministro que se niega a dar información, el ministro Santibáñez cuando era ministro, ¿no? Yo no entrego mi chip, yo no entrego mi clave, ¿no? Etcétera, etcétera. No entrego mi celular reseteado. Nicanor Boluarte, que se reserve el derecho de acudir a la juzgada porque está en desacuerdo con la orden de detención preliminar, ¿no? Está evaluando, dice su abogado, muy suelto de huesos, ¿no? Es decir, un desacato permanente. Y ahora tenemos esta situación en la cual la fiscal Delia Espinosa, sin ningún tipo de reparo o de consideración hacia la normatividad en el Perú, dice simplemente yo no estoy de acuerdo, yo sigo siendo la fiscal de la Nación y me quedo acá. Y aparece con un conjunto de velas, ¿no? O sea, en un activismo político impresionante. Para usted, ingeniero Cheput, en este momento, ¿quién es la fiscal de la Nación? Para mí la fiscal es la doctora Patricia Benavides, sin ninguna duda. Y voy a decir, mira, yo no estoy en ninguno de los dos bandos. A mí me han dicho para firmar un documento, no lo he firmado. No estoy ni a favor de la doctora Delia Espinosa ni Patricia Benavides. Sí quiero decir públicamente que yo respeto a ambos. Mi posición es netamente institucional. Imagínate que en algún momento hay un desalojo a un vecino, ¿no? Y viene la orden judicial. Y el vecino dice, yo no me muevo, pues, ¿no? Y salen los vecinos con velas a decir, es un buen vecino, nadie lo saque de la casa. A ese nivel estamos llegando, en el cual, en lugar de acudir a las instancias correspondientes, por ejemplo, sea el Tribunal Constitucional, la misma Junta Nacional de Justicia, manifestar su desacuerdo a través de la normatividad vigente, simplemente no reconozco lo que me están ordenando. Eso es desacato. Y ahí está actuando mal la doctora Delia Espinosa. ¿Delia Espinosa estaría entonces cometiendo desacato en este momento? Por supuesto, desacato, y eso puede tener connotaciones penales, y esto lo digo con mucha pena, ¿no? Porque la verdad es que no quisiera que se llegara a esa situación. Pero cuando vemos que la onda expansiva lleva a la politización en el Congreso, donde un grupo de parlamentarios de Renovación Popular denuncia a la Junta de Fiscales por estar en contra de esa situación, y luego otro grupo de parlamentarios denuncia a la Junta Nacional de Justicia por decir que Patricia Benavides es la fiscal de la Nación, vemos que esto llega al Congreso y lo único que genera es mayor desorden. Y un desorden en el cual ni siquiera hay intervención del ministro de Justicia, del premier Arana o de la propia presidenta. La presidenta por lo menos debería exhortar, porque ella es la jefa de Estado, pero ella se mantiene en un silencio o mediocre o cómplice o simplemente deja que la atención esté sobre la Fiscalía para que no se fijen en lo que está pasando en su gobierno. Y hemos escuchado al premier Eduardo Arana decir que en la práctica ese no es problema del Ejecutivo, ¿no? En pocas palabras, que es problema del Ministerio Público. ¿Esta actitud del gobierno es correcta o no? No, de ninguna manera. Porque
nosotros tenemos una situación en la cual la jefa de Estado, y hablo más que del gobierno, de la Presidenta de la República, Claro. es cuando hay situaciones límites, como jefa de Estado tiene que exhortar. No meterse a decir es esta o esta, pero sí una exhortación a los poderes. Pero estamos viendo con la declaración del ministro Arana el poco peso que tiene lo que ellos puedan invocar. El ministro de Economía, por ejemplo, critica una disposición del Congreso o que no se avance en un determinado sentido una ley y no le hacen caso. Lo ha dicho hoy Julio Velarde, el presidente del BCR. Ha perdido peso la posición del Ministerio de Economía. Y esa pérdida de peso en ese ministerio se replica en todos los otros sectores, inclusive con el Premier, inclusive con la Presidenta. Ella debería actuar y exhortar a que haya un orden, pero se limita porque simplemente o no puede, o no quiere, o está contenta con ese desvío de atención para que de esa manera no se fijen en cosas como, por ejemplo, que la perdonan en el Congreso de todo. ¿Qué debió o debe hacer en todo caso Delia Espinosa frente a este escenario de conflicto con Patricia Benavides? ¿Qué debería pasar? Delia Espinosa es una funcionaria de muy alto nivel y trayectoria reconocida por todos. Yo creo que ella debería meditar mejor junto con la Junta de Fiscales, con los que la están apoyando, y entender que tiene que comportarse como una funcionaria de Estado. En ese sentido, aceptar la disposición de la Junta Nacional de Justicia, así esté descontenta, y empezar las acciones que considere pertinente ante la misma Junta Nacional de Justicia. No prestarse a este juego que está generando una terrible confusión en el Perú. Hoy en día, la delincuencia organizada, todos aquellos que tienen que ser investigados por la Fiscalía, estarán gozosos de ese desorden que hay en las alturas y que se traslada a las diversas instancias, porque sin cabeza no hay funcionamiento de las menores instancias por más independientes que sean. Y además pierde seriedad el Ministerio Público con ese tipo de enfrentamientos. Cuando uno le pregunta a un ciudadano, él no está pensando en la Junta Nacional de Justicia ni en lo que diga la Junta de Fiscales. Él lo que ve es que se está aferrando al cargo. Sí, ¿no? claro. De aquí nadie me saca. Claro. Eso es lo que piensa el ciudadano y eso verdaderamente es vergonzoso. Pero desde el Congreso ya hay otros planteamientos. Ingeniero Cheput, se habla de una reestructuración, ¿no?, del Ministerio Público. El congresista Américo Gonza de Perú Libre incluso plantea una fiscal de la Nación interina y una junta de fiscales interinos también. El Congreso está tan confundido que no se da cuenta que ya existe una reforma del sistema de justicia que lo preside la congresista Mari Carmen Alba, ¿no?, que está convocando a varios. Las reformas no pueden ser aisladas. Ese es el gran problema de otro tipo de reformas que ha habido en el Perú, que son las electorales. Modifican un artículo de una ley y se olvidan del impacto que tiene en otros dispositivos legales. Las reformas tienen que ser integrales. Desde el punto de vista técnico, yo creo que la reforma del sistema de justicia tiene que ser integral. No dedicarse o abocarse solo al Ministerio Público. También tiene que ver a todo el sistema de justicia en general, la relación que hay con la Junta Nacional de Justicia, la forma como se eligen los jueces y fiscales, quién preside la Junta Nacional de Justicia, Claro. Y sobre todo, quién preside a los que eligen a la Junta Nacional de Justicia, que en este momento es el defensor del pueblo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ver de una manera integral, porque lo que hay es desorden y disputas. Este instrumento, el de la Junta Nacional de Justicia, la forma de elección de los fiscales es reciente, ¿no? Entonces mira el desorden que ha generado en tan solo 3 años. Entonces, ¿tiene que haber reestructuración? Sí, del sistema de justicia, pero los actuales parlamentarios no están en condición política ni técnica como para hacer ese esfuerzo. En estos momentos, en lo que se refiere estrictamente al Ministerio Público, hay carpetas fiscales en cerca de 2/3 de los parlamentarios, es decir, cerca de 60 o tal vez más, según lo que dice la misma Fiscalía, tienen en estos momentos carpetas fiscales. Y ellos son los que quieren reformar a la Fiscalía. Sí. Es un despropósito total. Esto lo tiene que hacer pero el próximo Congreso. ¿Qué estarían buscando estos parlamentarios, ¿no? ¿Evadirse del impacto de la justicia? Porque Bueno, en la práctica querrían, ¿no?, esto es una cuestión bastante subjetiva, meter la mano, ¿no?, políticamente. En el intervalo más pequeño, lo que podrían estar pensando es ganarse políticamente con esta reforma, ¿no?, o con este despelote para ellos decir somos los reformadores. Y en el intervalo más grande, pues simple y llanamente lo que estarían buscando es una fiscalía a la medida, ¿no? Entonces, como hay desconfianza, y eso es un requisito indispensable en lo que es una reforma, que dicho sea de paso, no se puede hacer en un año electoral.
Estos señores quieren estar en campaña, muchos de ellos van a la reelección. ¿Qué tiempo le van a dar a algo que amerita dedicación exclusiva? ¿Tú crees que ellos van a poder convocar a todos los involucrados, todos los stakeholders? Tienen que convocar al Colegio de Abogados, sí, claro, a las facultades de Derecho, a jueces, a abogados destacados, a la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿van a hacer eso en un año electoral? O sea, ellos se dan cuenta de la irresponsabilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Por Zoom? O sea, tú ves que las reformas de este Congreso se hacen por Zoom. Sí. Ni siquiera hay discusión. Yo consumo política, estoy viendo el canal del Congreso casi todo el día, junto a RPP y otros canales, entonces, y cuando veo el debate, yo digo, ¿en qué momento han debatido para que estén votando? Claro. Habla el presidente de la comisión al voto. Muchas ¿no? veces vemos escaños vacíos, ¿no? Ahora todo lo hacen Claro, a través de entonces, la virtualidad. En esa condición, con esta virtualidad nefasta, perversa, dañina, ellos van a hacer una reforma de ese tipo y en un año electoral, de ninguna manera. Yo creo que eso es un despropósito. Pero allí es donde debe intervenir el ministro de Justicia, por lo menos, a decir su voz. Porque al ministro de Justicia es al quien le corresponde, ¿no? Poco nada ha dicho, por cierto, el ministro de Justicia. No, ha dicho absolutamente nada. Claro. Como te digo, son fantasmas, pues, o sea, son personas que no intervienen en el debate nacional. Desde el Congreso, entonces, haría falta también una reestructuración, pero no de este Congreso, ¿correcto? Sino del que sigue. Claro, mira, el solo hecho que estemos en conflicto permanente desde que surgió la Junta Nacional de Justicia, Que nació del Congreso también, que ¿eh? nació en Claro. el año 2019 Así por es. presión de Martín Vizcarra, en un debate presionado por Martín Vizcarra que quiso imponer su capricho y lamentablemente la mayoría fujimorista cedió. Desde ese momento hay problemas en el país. Mira, la propia elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es un problemón. La preside el defensor del pueblo y la verdad es que hay tiras y aflojas, una serie de elementos que intoxican ese proceso de selección. Luego viene la Junta Nacional de Justicia, la actual, que se diferencia por completo de la anterior. No olvidemos lo que pasó con Inés Tello, Sí, claro. ¿no? Y que Claro. no quería moverse de su sitio, a pesar de que había cumplido el límite de edad, y que ya generaba una serie de problemas que nos han llevado a esta situación. Fue la anterior Junta Nacional de Justicia que en un proceso express hizo tres cosas. Destituyó a Patricia Benavides, y claro, ratificó a los actuales titulares de la RENIEC y de la OMPE, a pesar de que habían sido rechazados en primera instancia y tenían procesos con el Congreso, ¿no? Entonces, cuando vemos que se politiza la Junta Nacional de Justicia y luego viene otra que deshace lo anterior, pues simplemente algo está fallando y merece una reforma, pero con el próximo Congreso. ¿Y el Ministerio Público está politizado en este momento, la Fiscalía? Mira, desde el momento de que existe una situación en la cual no hay argumentos jurídicos, sino posiciones hasta ideológicas, que tú lo ves en el debate público, esto no se mide por lo que pasa en el Ministerio Público. La política no se mide por lo que puedes decir tú y yo, sino en el impacto que genera en la sociedad. Claro. Ese es el gran tema de la política. Y si tú ves que lo que pasa en el Ministerio Público genera que conjuntos de abogados estén a favor, otros conjuntos en contra, que salgan documentos en favor de uno u otro, y lo peor de todo, que nadie esté convencido de quién dice la verdad, ese es un efecto político que nos señala dos cosas: el desorden que existe en el Ministerio Público y la falta de supremacía intelectual en el país. No existe ni una sola persona que diga, este es el camino. No existe ni un solo jurista que diga, esta es la solución. O sea, hay una devaluación de lo intelectual, de lo jurídico, de la trayectoria, del peso político de los personajes que intervienen en el debate en materia jurídica, que hay una confusión generalizada. Una cosa dice A, otra cosa dice B, otra cosa dice otro en TikTok, otro en Instagram, ¿no? Salen en todos los medios y la gente dice, ¿quién tiene la razón? Esa pérdida de peso específico es una de las características de la devaluación actual del elenco político, ¿no? Y eso es bastante preocupante, ¿no? Así es. Miremos unos instantes al Congreso, ingeniero Cheput. Hoy precisamente se echó por tierra, ¿no?, la acusación, la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el tema de las protestas, ¿no?, y las muertes en las protestas. ¿El Legislativo continúa blindando a la presidenta? Sin ninguna duda. O sea, acá hay una posición, yo he escuchado a la congresista Acuña señalar que es una María posición Acuña. técnica. Mira, nosotros no buscamos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y te habla un ex miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, posiciones técnicas.
Para eso está lo jurídico, la jurisprudencia. En la subcomisión de acusaciones constitucionales tú ves lo político en relación a la Constitución. Y los temas de interés público tienen que tratarse como tal. Qué fácil sería el mundo si me viene una denuncia constitucional y digo, cumple con A, B, C. No, no cumple, rechazado. Ese criterio de colegial, ¿no? Ese criterio primarioso. Esquemático. Esquemático, claro. No dice no es así. Si hay un tema que es de preocupación nacional, como la muerte de cerca de 50 personas, 49, si no me corregirás, creo que son 49 personas fallecidas, otros dicen 50, en fin. Algunos, decenas de fallecidos. Hablemos, hay cifras que superarían, ¿no? Que según superarían, se señala. Claro, hablemos entonces en términos no concretos, ¿no? Sino amplios, para graficar lo que está pasando. Entonces ese tema tiene que ser tratado. Yo no estoy diciendo que se acuse a la presidenta, pero un proceso de acusación constitucional implica invitar a los involucrados y decirles qué pasó, e invitar también a los familiares, a las víctimas, para que indiquen cuál es su problema. Y como consecuencia de ese análisis, de esa participación, el Congreso toma una decisión. Pero decir de frente, esto no va, este es carácter técnico, pues no estamos en una academia de derecho, no estamos pues en un instituto tecnológico, estamos en un lugar en el cual, está bien, hay un reglamento, pero el reglamento está en función directa de lo político, y lo político significa si el tema es de interés público, y si el tema es de interés público tiene que ser tratado. ¿Qué es lo que genera ahorita? En las víctimas, rechazo, claro, indignación, ya hay amenazas. Impunidad. Impunidad, ya hay amenazas en Puno de nuevas marchas, también en Ayacucho. Esas son las consecuencias. O sea, cuando los primariosos en términos políticos dicen no pasa, con ese criterio primarioso, pues simplemente lo único que generan es un mayor impacto y no le generan ningún beneficio a la presidenta. Lo único que están haciendo es dilatar esto, porque cualquier ciudadano puede pedir que una nueva acusación constitucional en el próximo Parlamento, con nuevos hechos que surjan. O sea, no es una cuestión cerrada. Hemos escuchado aquí en Prueba de Fuego al doctor Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros, y yo le planteé la pregunta, ¿no? Si él pediría disculpas o les recomendaría a la presidenta que pida disculpas por lo ocurrido precisamente en esa época tan dolorosa para el país, las muertes por las protestas. Él dice que no se sienten responsables, al menos penalmente, ¿no? ¿Coincide usted? Lo que pasa es que jurídicamente, de repente, el doctor Angulo, que ha sido miembro del Colegio de Abogados, ¿no? Y creo que ahí conoció a la doctora Boluarte, él puede pensar así. Mi pensamiento es político, no jurídico. ¿Acaso Konrad Adenauer no pidió muerte en nombre de Alemania, Helmut Scholz y varios cancilleres alemanes? ¿Acaso en el mismo Israel no hay en estos momentos exigencias de perdón por lo que está pasando en Gaza a Benjamín Netanyahu? O sea, el perdón no es humillación. El perdón significa evitar que la brecha, la distancia que hay entre eventuales víctimas y el Estado siga perjudicando el bienestar nacional. Entonces, si yo con un acto de pedir perdón estoy sellando esa posibilidad, pues simplemente en buena hora. Mira, yo acá en ese mismo programa, en esa misma casa, yo señalaba algo que con orgullo digo, después también coincidimos, porque no es que haya hablado conmigo ni cosa por el estilo. En su momento el obispo Robert Prevost lo dijo. O sea, yo decía, procede el insulto, y ahí están las declaraciones, los he revisado en YouTube, el indulto a Fujimori que proceda, sí y solo sí, pida perdón a las víctimas y que por lo menos tenga un acto de reconciliación con las víctimas. Claro. ¿No? El actual Papa también ha dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque es un acto elemental. Entonces, que cierre heridas. Si en estos momentos hay personas indignadas, no constituye una humillación expresar perdón de ninguna manera. Es un acto político que sella heridas, que te brinda al menos un tipo de consuelo. Y además no estás hablando en nombre de Dina Boluarte, estás hablando en nombre del Estado peruano. Lo que pasa es que la señora Boluarte no se siente presidenta, pues, o sea, ese es el problema de fondo. Ya que hablamos de la presidenta Dina Boluarte, Juan Burgos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, ha terminado el informe, ¿correcto? Y se plantea desde esta comisión la posibilidad de una vacancia presidencial. Pero la gran pregunta es, ¿hay ánimo en el Congreso o vamos a seguir perdiendo el tiempo? Yo creo que no hay ánimo en el Congreso. Yo creo que la señora presidenta ha tenido que ser vacada hace tiempo. Estamos ya en un año electoral y mira, si las circunstancias son graves, no es ningún tipo de impedimento el tiempo. Valentín Paniagua asumió en septiembre del año 2000 y convocó elecciones en abril de 2021.
Manuel Merino convocó, habló de que continuaba el proceso electoral en noviembre del 2020, luego sale él después de 6 días, ingresa Sagasti en noviembre a fines de noviembre del 2020 y hay elecciones en abril. O sea, el tiempo no es un problema porque los organismos electorales marchan en Porque paralelo. algunos señalan eso como argumento, ¿no? Es el último Claro, año, entonces, ya no hay tiempo. Ahí te he dice. puesto 3 ejemplos, Claro, ¿no? claro. De personas que han podido continuar con eso. Yo creo que si la falta es grave, por el bien de la nación se tiene que hacer. Lo que pasa es que algunas personas dicen no podemos estar cambiando de presidentes a cada rato. Acá hay un tema de fondo, ¿no? La presidencia está honrando lo que significa ser jefe de Estado. La presidenta está generando una condición de estabilidad nacional. ¿De qué estabilidad habla el presidente del Congreso, Eduardo Salguana? De la estabilidad que da esos enfrentamientos en la Fiscalía, de la estabilidad que da un Congreso con 65 investigados, de la estabilidad que da un país con un déficit fiscal de 5%, con marchas y con una delincuencia desatada. No hay ninguna estabilidad. Ingeniero Cheput, tenemos una noticia de último minuto porque hay un comunicado del Ministerio Público. Lo invito por favor también Por supuesto. a conocerlo junto a nosotros aquí en Prueba de Fuego. Lo tenemos allí en pantalla. Es un pronunciamiento a través de las redes sociales que dice: urgente, desde el Ministerio Público, institución comprometida con la legalidad, la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, reiteró la solicitud a la Junta Nacional de Justicia para la remisión de la resolución conjuntamente con el acta donde conste la decisión del colegiado que resolvió el recurso de nulidad de la señora Patricia Liz Benavides Vargas, en atención que hasta la fecha no ha cumplido con lo requerido. El Ministerio Público, dice, reafirma su compromiso con la democracia y allí lo tenemos en pantalla el documento enviado desde el Ministerio Público con la firma de Delia Espinosa, y dice fiscal de la Nación, a la Junta Nacional de Justicia. Ingeniero Cheput, entonces seguimos en las mismas, Claro, ¿no? En este entrampamiento. Es un debate normativo, ¿no? Es como que a ti te viene un fallo judicial y te dice quiero todo el expediente. O sea, están buscándole 5 pies al gato, como te digo. No están pensando en el ciudadano. Están pensando en intereses personales, en intereses de parte, en satisfacer las exigencias mediáticas en un sentido u otro, o de ONGs, de lo que sea. Pero no están pensando en el ciudadano. Por eso es que hay un desconcierto generalizado. Todo esto lo puede hacer porque no ha sido destituida como fiscal suprema la señora Delia Espinosa desde la Junta de Fiscales. Primero acatar y luego reclamar, ¿no? Y de esa manera se genera un clima de estabilidad en el ámbito del Ministerio Público y ahí ella puede hacer el reclamo del caso, ¿no? Terrible la situación. Yo veo de que la verdad es que se está ingresando en un entrampamiento, no quería decir la palabra leguleyo, pero sí legal, ¿no? En el cual la verdad esto no ayuda en nada a la estabilidad del país. Y mucho más cuando hablamos de la ciudadanía, ¿no? La poca confianza que ya le tiene al sistema de justicia se ve erosionada mucho más con esta situación. Y el pésimo ejemplo. Mira, te he mencionado varios casos de ministros de la propia Presidente, su hermano, etcétera, etcétera. Cualquier ciudadano puede decir ahorita yo no acato, pues, ¿no? Denme mayores justificaciones, ¿no? Si eso está llegando a este nivel, pues simplemente esto se expande rápidamente a nivel ciudadano. Ingeniero Cheput, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Juan Cheput, ex parlamentario, analista político con nosotros.